Claro. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo y ha venido esta noche un querido amigo, un gran periodista colombiano, Ernesto Yamure, director de losirreverentes.com. Un aplauso para Ernesto, por favor. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación. Ernesto, ¿tú crees que, digamos, hay una posibilidad real de una guerra entre Venezuela y Colombia? Yo no veo la guerra como tal, pero... ¿Qué puede pasar? Podemos estar como en una situación que se vivió en Colombia en el 2008 cuando Chávez decidió mostrarle los colmillos a Uribe a raíz de la operación contra Raúl Reyes en la selva ecuatoriana. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo recuerdo? Fue muy simpático. Fue un momento glorioso. Claro, y cuando Chávez le ordena al general movilizar 10 brigadas a la frontera, sí. todo gordo, casi no se puede parar como ordene. Sí. Nunca llegaron las tropas, nunca llegaron los aviones ni los tanques de guerra. Pero eso que hizo Uribe en 2008, o sea, bombardear un campamento terrorista de la FARC en territorio del Ecuador, ¿no? Entrar y salir. ¿Lo hará Duque ahora en 2019 con los campamentos terroristas en Venezuela? ¿Se atreverá a entrar y salir? La operación de Uribe del 2008, que tanto ha criticado la extrema izquierda, fue una operación además humanitaria, y no quiero ser cínico. Fue una bella operación humanitaria porque se bombardeó al Ecuador en el marco del derecho internacional público. Uribe estaba totalmente habilitado para hacerlo. Y una vez se produjo el bombardeo, la policía, que no el ejército colombiano, entró al campamento donde tuvo lugar la operación a rescatar a los heridos, a rescatar a las personas que estaban allí para atenderlas y salvaguardarlas. Obviamente a recoger la evidencia, que fue el famoso computador de Raúl Reyes, que acabó con toda la izquierda colombiana, la puso en evidencia. Pero ¿tú crees que Duque será capaz de otra bella operación humanitaria como la ha descrito tan genialmente? ¿Tú crees que Duque será capaz? ¿Se atreverá? Yo no conozco una operación militar que se anuncie en primera plana en el New York Times. Ya. El factor sorpresa juega. Sí. Y Maquiavelo decía que el engaño y la mentira es una gran virtud en tiempos de guerra. Quizás el presidente Duque, que ha observado un discurso bastante conciliador frente a este nuevo desafío del dictador Maduro, a lo mejor está craneando otra cosa. Pero el derecho público, el derecho internacional, ¿se lo permitiría entrar y salir de Venezuela para capturar terroristas colombianos? Tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando que Venezuela se convirtió en el refugio de los más peligrosos narcotraficantes que tiene Colombia, narcotraficantes que financian la guerra, que atentan contra nuestra democracia y contra nuestra sociedad, que era lo que estaba haciendo en su momento Raúl Reyes en el 2008. Yo creería que no hay ningún inconveniente para hacerlo. Ahora, ¿lo hará? ¿Tomará la decisión? Yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer. Tú conoces muy bien a Duque, yo no tanto, pero he entrevistado 2 o 3 veces. Y creo que Duque en ese sentido no es Uribe, desgraciadamente. Es decir, creo que Duque es mucho más comedido, es mucho más prudente y conciliador. ¿No crees tú? ¿Era Roosevelt o el que decía que prefería ser suave en el discurso y duro en las acciones? Creo que era Roosevelt. Ojalá que sea el caso. Miren, hay momentos en la vida en que los líderes deben tomar decisiones, aunque sean impopulares. Ahora lo que vemos son unas baladronadas de Maduro. Realmente a mí me causa risa esas imágenes que veíamos al principio del programa. Unos gordiflores ahí, militares, todos con uniforme distinto. Pero si llegasen a hacer algo, el presidente Duque es un hombre que ha tenido un discurso coherente en materia de la defensa de nuestra soberanía y de nuestra integridad. ¿Y el ejército colombiano es muy superior al venezolano? En materia de espíritu de combate, por supuesto. Es que el ejército colombiano lleva 50 años enfrentando el desafío terrorista. Exacto. Y esto es un desafío terrorista, esto no es una guerra convencional. No. Ahora, a Maduro esto le sirve, digamos, yo a Maduro lo veo encantado, ¿no? Porque distrae la atención en el plano doméstico, distrae la atención, sugiere que hay una amenaza inminente de que Venezuela va a ser invadida, siempre hay incautos que le creen,
y lo creo capaz, porque así de desenfrenado es una bestia redomada, de provocar alguna escaramuza, algún incidente en la frontera. Te voy a hacer una reflexión. Sí. ¿Cuál es el periodista que más incisivamente le amarga la vida al señor Maduro? Tú. ¿Cuántos días llevas dedicándole de tu programa al análisis de la frontera? Claro que le sirve, porque la atención de la opinión pública, del mismo pueblo venezolano, de la región, gira en torno a la movilización de sus tropas para hacer los ejercicios de guerra a la frontera. Hoy la reunión de la OEA y la decisión del TIAR, que es muy importante, esa decisión de decir, aquí hay un tratado que además es un tratado antiquísimo, es anterior a la existencia de la OEA. Año 47. Sí, un año antes de que la OEA empezara a existir. Correcto. Y dijeron... originalmente el Tratado de Río. Era el Tratado de Río. Sí. Ok, vamos a reunirnos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora a finales de septiembre, los cancilleres, y vamos a explorar y analizar la situación a fondo. Para Maduro esto es un bálsamo. Un bálsamo. Por supuesto. Yo estoy triste con esto del TIAR porque el Perú se abstuvo en la votación, no sé si sabías. Sí. El canciller chileno Teodoro Rivera dijo que Chile desaprueba completamente el uso de la fuerza, de la violencia para liberar a Venezuela. Es verdad que tenemos 10 votos de los 19 del TIAR, tenemos 10 votos, pero no es menos cierto, Ernesto, que cuando se habla de usar la fuerza militar... No, se espantan todos. Todo el mundo se espanta. Pero a mí lo que más me preocupa es la ambivalencia en el mensaje dentro del gobierno colombiano. A ver, explícanos eso, por favor. Porque yo criticaba a la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y tú me hiciste una observación muy pertinente. Yo también la critico porque la política exterior del Estado colombiano recae en el presidente y su ministro del ramo, es decir, en el canciller. Correcto. Hoy vimos a un canciller, Carlos Holmes Trujillo, coherente, contundente, muy vehemente en la OEA, haciendo unas denuncias muy documentadas y paralelamente la vicepresidenta metiéndose en un terreno que no le corresponde. Correcto. La vicepresidenta de Colombia cumple una sola función: levantarse y esperar y preguntar si el presidente está vivo. No tiene ninguna otra función constitucional, reemplazar al presidente de la República en sus ausencias temporales o permanentes. Claro. Y la señora se está metiendo en asuntos de la política exterior. Claro, que no es su competencia, correcto. Y además, me parece que su discurso era demasiado blandito. Melífluo. Melífluo. Baboso. ¿No? ¿Sí? No, que no podemos ser belicistas, pero oiga usted, hay una guerra declarada contra Colombia. ¿Se acuerda, Jaime, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, que en Europa todo el mundo hablaba de paz? Sí. Y la pacificación y el desarme y hablar de armas era una herejía. Y ahí un señor levantó la mano que se llamó Winston Churchill y dijo, cuidado, cuidado que la culebra sigue viva, esa culebra de Alemania, ellos no van a respetar el Tratado de Versalles, no se van a acoger a las condiciones que les fijamos, tenemos que tener cuidado. Y le decían que era un belicista, que estaba loco, que era un hombre absolutamente descontextualizado. La historia le terminó dando la razón. En Colombia hay personas que no ven lo de Maduro como una cuestión de menor cuantía, sino de mayor cuantía, con una diferencia: que nuestra oposición política en Colombia no es una oposición leal. La izquierda de Colombia es una izquierda canalla, es una izquierda miserable, porque todos sus principales voceros aplauden a Maduro, respaldan a Maduro. Vimos hace pocos días a los, comillas, senadores de las FARC, que son unos cuatreros, unos violadores, unos miserables, no voy a decir la palabra grande, estaban en Venezuela invitados por Maduro respaldando la revolución chavista. Gustavo Petro fue el gran cerebro de la creación de ese monstruo que fue Hugo Chávez, cuando Chávez estuvo asilado en Colombia. Quien lo cuidó, lo acompañó, lo forjó de alguna forma fue Gustavo Petro, que es uno de los jefes hoy de la oposición. Es decir, de alguna manera Colombia está invadida porque la oposición política interna colombiana es prochavista, es promadurista, y entonces estamos en el peor de los mundos. ¿Y qué puede hacer Duque? ¿Qué le aconsejarías tú? Porque mi percepción es que mucha gente que votó por Duque no está tan contenta con él. Le critican excesiva suavidad o complacencia con nuestros enemigos. ¿Qué le aconsejarías tú? Yo creo que el presidente Duque es un hombre
coherente con su discurso, con su forma de pensar y con sus planteamientos en campaña política. Es verdad que hay un sentimiento de desconsuelo más que desconcierto, porque muchos de sus electores esperaban un poquito más de contundencia y de vehemencia. Querían ver a Uribe y ven la sombra de Santos. Yo le digo a esas personas que tengan un poquito más de olfato, porque basta oír a su canciller hoy en Washington. Sí, sí, muy bien. Vuelvo a decirlo, la política exterior está en manos del presidente de la República y de su canciller. Sí. Y su canciller fue absolutamente contundente hoy en Washington. Y fue la voz del presidente Duque en Washington denunciando a Maduro. Ahora, ¿yo qué le recomendaría al presidente Duque? Que llamara al presidente Uribe y le preguntara cómo fue que se hizo eso del Ecuador, que salió tan bien y fue una bella operación humanitaria. Qué buen consejo. ¿Cuántos colombianos no salvaron su vida a raíz de esa operación? Bueno, ¿eso no es una operación humanitaria? Claro. Y si Duque lo hiciera, entrar y salir de Venezuela, capturar a estos bandidos, pasaría a la historia. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Regresamos enseguida con el gran Ernesto Yamure, brillante periodista colombiano. ¿Cómo te detesta la izquierda canalla de tu país, no? Bueno, pero eso me alegra mucho. Claro, hombre. Sí, claro. Claro. Uno es sus enemigos más que sus amigos. Por supuesto. Regresamos con Ernesto Yamure después de la pausa. Antes, una opción al consumidor. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche el brillante periodista colombiano Ernesto Yamure. Él fundó y dirige un portal de noticias, losilverentes.com. Querido Ernesto, yo estoy muy preocupado porque, bueno, como sabes, yo tengo una profunda admiración por el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Creo que Uribe en la región ha sido nuestro Churchill, por así decirlo, ¿no? Un gran estadista, un hombre que en tiempos de guerra y en tiempos de paz resultó sabio, que ganó las principales batallas y que tuvo rivales de polendas enfrente y nunca se empequeñeció ante ellos. Chávez, por ejemplo, ¿no? Pero estoy preocupado porque veo que hay una persecución sañuda, viciosa contra él y que no es improbable que terminen metiéndolo preso. ¿Cuál es tu percepción de esto? Cuando Uribe era presidente de la República estaba sitiado. Toda la región estaba en manos del socialismo del siglo XXI. ¿Tal cual? Chávez, el señor Correa. En el Perú estaba Humala. En Chile estaba la señora Bachelet. En Argentina estaba el clan Kirchner. En el Uruguay estaba el señor Mojica. Lula. Estaba totalmente sitiado. Y Uribe no se arredró. Uribe los enfrentó. ¿Y hoy qué pasó? La región está en manos de lo que es la antítesis de ese socialismo del siglo XXI, con excepción, por supuesto, del martirizado Venezuela. Ahora, Uribe dejó enemigos en todas partes, sobre todo en Colombia, y la rama judicial colombiana, que está fundamentalmente corrompida, hay que decirlo. Es que el juez de Uribe, ¿quién es? Unos magistrados que venden sus sentencias. Unos magistrados cuyos presidentes, anteriores presidentes, hoy uno está prófugo en el Canadá porque fue cogido en flagrancia, la bandola de la que él hacía parte, que vendían las sentencias. Unos magistrados que decían entre ellos que había que condenar a los funcionarios del uribismo por razones políticas. Hágame el favor que a usted lo condenen por razones políticas cuando cualquier persona que tenga una noción mínima del derecho sabe que las personas las condenan porque cometió un delito sí o no, punto. Que la justicia no funciona en Colombia lo hemos visto en estos últimos tiempos de una manera muy dolorosa, ¿no? Todas las repúblicas tienen una meretriz. Sí. En Colombia la meretriz de la república es sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es un antro de ampones. Y ese antro de ampones es el que se atreve a llamar al presidente Uribe a una indagatoria. Ese antro de ampones que fue el que liberó a Santrich. Sí, claro. Santrich hoy está escondido en Venezuela, rearmándose, traficando cocaína,
organizando planes terroristas contra lo que ellos llaman la oligarquía colombiana, gracias a que ese antro de ampones, la Corte Suprema de Justicia... La JEP primero y la Corte Suprema Claro, después. Por supuesto. Lo liberaron. La JEP le garantizó que no lo iba a extraditar. Y la Corte Suprema le dice, bien pueda, señor, váyase. Bien pueda y váyase. Ahora, ¿de qué acusan al expresidente Uribe? ¿De qué lo acusan? ¿Cuáles son las pruebas contra él? Uribe es víctima de una operación criminal urdida por un senador tremendo de la extrema izquierda que se llama Iván Cepeda. Sí, cómo no. Que durante los últimos 10 años se ha ido de cárcel en cárcel buscando testigos y ofreciendo dádivas a esos testigos para que mientan contra Uribe. Uribe denunció ese hecho en su condición de víctima, dijo, yo soy víctima de este montaje que está urdiendo este señor, y la Corte Suprema, esa misma que vende sentencias, esa misma cuyos presidentes están en la cárcel o prófugos, volteó la situación y convirtió a Uribe en victimario y no en víctima. Esto no lo entiende nadie. Y por eso el presidente tendrá que ir en la primera semana de octubre a una indagatoria. A una indagatoria en la que muy posiblemente la persona que le está tomando la diligencia le diga, bueno, señor, usted se queda... Prisión preventiva. Preventiva. 36 meses. Lo que sería absolutamente inconcebible y pondría en grave riesgo la estabilidad democrática colombiana. Pero puede ocurrir, ¿no? Como están las cosas planteadas, podría ocurrir. Es una opción que no es increíble, ¿no? Que este año 2019 la justicia de Colombia, que no merece llamarse así, libere a un terrorista como Santrich y pretenda meter en la cárcel a un gran demócrata, un gran demócrata como Álvaro Uribe, ¿no? Si la sociedad colombiana y la democracia colombiana no sucumbió a principios de este siglo, fue gracias a la acción decidida y valerosa del presidente Uribe. Ahora, ¿han intervenido el teléfono del presidente Uribe? ¿Era su teléfono o era un teléfono prestado? ¿Qué dice la conversación? ¿Qué es lo que pasó? La Corte Suprema, que le ha violado todos los derechos al presidente Uribe, dice que por error intervino el teléfono de Uribe porque estaban haciendo unas interceptaciones de otro congresista. Poco creíble, ¿no? Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted conoce el timbre de voz de Uribe? Yo creo que una persona que esté oyendo, a los 5 minutos se da cuenta que el que está oyendo es a Uribe y no a la otra persona. Pero se quedaron 20.000 horas, claro, porque le grabaron 20.000 horas de conversación. 20.000 horas. Ilegalmente, y después dijeron, no, estas conversaciones nos pueden servir, que eran ilegales, las legalizaron de la forma más arbitraria y las incorporaron como supuestas pruebas. No hay una sola mención del presidente Uribe, ya sea en sus conversaciones o en sus mensajes de texto, que indiquen el más mínimo comportamiento indecoroso. No hay delito alguno en las conversaciones que le han grabado ilegalmente, pero ¿qué delito fabrican los jueces deshonrosos contra él? Dicen que él está constriñendo a testigos en contra suya para que no testifiquen, cuando lo que Uribe ha dicho es, aquellas personas a las que los hayan buscado para testificar en contra mía, para mentir en contra mía, por favor díganlo. Sí. Ese es todo el proceso. No importa si de meter a alguien a la cárcel se quiere, no importa el argumento. La decisión política ya está tomada y es encarcelar a Uribe. Ahora entonces nos inventamos el proceso y lo llevamos a una indagatoria. Es muy triste y muy preocupante porque además me parece a mí que la justicia colombiana no ha actuado con celeridad respecto del escándalo de Brecht. O sea, contra Uribe no hay ninguna prueba real que lo involucre en delitos. Ahora, respecto de Santos, de la campaña de reelección de Santos del 2014, hay un montón de evidencias y de indicios, creo yo, Ernesto, ¿no?, de que esa campaña recibió dineros de Odebrecht que no fueron reportados, declarados. ¿Por qué la justicia colombiana no ha actuado sobre Odebrecht y Santos? Porque posiblemente fue beneficiaria del carrusel de corrupción que se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos. El maridaje de Santos y Odebrecht no es del 14, viene desde el 10. Del 10. En el 2010, Odebrecht también le dio plata a la elección de Santos. Sí. Y en el 2014 se perfeccionó la operación criminal. ¿Cuánta plata crees que le dieron? Miren, todos los días surge una cifra distinta. Sí. Ya están hablando de 4 millones, 5 millones de dólares para el balotaje del 2014. Sí. En Colombia nunca se emplean grandes sumas de dinero en las campañas porque la ley lo prohíbe. Por debajo de cuerda, por supuesto que corren ríos de dinero. Ríos de mermelada. Pero de mermelada. Nunca se sabrá, porque pues, el delito nunca deja certificados ni facturas. Sí.
Pero fueron tantos los miles de millones de pesos que corrieron que facilitaron la victoria de Juan Manuel Santos en el 14, es así de claro. Pero hay una investigación contra Juan Manuel Santos a Juan Manuel Santos lo está investigando en el Congreso de la República un congresista que es un fanático, un obsecuente militante del santismo. Sí, o sea, es una broma. Es como si algún día tú me tienes que investigar y juzgar a mí o yo a ti. Claro. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Entre amigos sí. no se tapan todo. O sea, Santos no va a ser investigado, jamás. Santos no va a ir a la cárcel por recibir dinero de Odebrecht, pero probablemente Uribe sí va a terminar encerrado en un calabozo. Yo creo que si ese escenario llegara a presentarse, la sociedad colombiana va a terminar muy convulsionada y no va a ser sano para nuestro país. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo podría eso, imaginémonos diciembre, Álvaro Uribe injustamente preso, ¿cómo podría eso afectar a la democracia de tu país? Yo creo que los seguidores del presidente Uribe, que son ciudadanos de a pie, demócratas integrales. ¿Cuántos votos sacó Duque? ¿10 millones? 10 millones de votos. Bueno. Es que Uribe se las ha ganado todas. Es que Uribe ganó la del 2002. Cuando ganó él, 2006 cuando se religió, 2010 cuando montó a Juan Manuel Santos. Claro, ganó Uribe la del 14 se la ganó Uribe, pero Santos se la robó. Se la robaron a Zuluaga. Exactamente. En el 2016 Uribe se ganó el plebiscito contra todos los pronósticos y Santos se lo robó. En el 2018 el candidato de Uribe, que es el presidente Duque, ganó las elecciones. Uribe se las gana todas. Pero esto puede ser terrible, ¿no? Y además una gran victoria moral para Maduro. No solo protege a los terroristas colombianos, sino que meten preso a Álvaro Uribe. Esto sería terrible, ¿eh? Yo quisiera que ese escenario no se presentara. Yo también. E insisto en que sería muy grave porque la desestabilización social del país sería muy grande. Y el presidente Duque ahí tendrá que tomar una decisión. Yo creo que el presidente Duque, frente al caso del presidente Uribe, ha sido muy distante frente a este caso particular. Sí, yo también. Yo creo que ha sido muy timorato, muy timorato. No son pocos los uribistas con los que he conversado que extrañan, por decirlo menos, un mensaje del presidente Duque. Frente a un eventual encarcelamiento injusto del presidente Uribe, yo creo que el presidente Duque tendrá que romper su silencio, es mi impresión, ¿no? Pero mira, yo no soy un hombre de leyes, no conozco las intrincadas leyes colombianas, no conozco de qué manera Santos las enmarañó, las enredó para dejar todo maniatado, porque lo cierto es que Duque casi no puede gobernar, gobierna desde la sombra Santos. Dicho eso, tiene que haber una manera humanamente posible para que en Colombia se haga justicia. O sea, por lo pronto que se acabe ese tribunal absurdo que son las JEP, ¿no? Y que la Corte Suprema, bueno, sea adecentada de raíz. Tiene que ser posible, no sé cómo. Un referéndum, una nueva constitución, pero tiene que ser posible, Ernesto. Vuelvo al punto de la meretriz de la República. Sí. Esa meretriz de la República no se va a extraer con atentos llamados para que por favor se retire. Claro, no se quiere retirar. No se quiere retirar porque es la meretriz. Claro, es la meretriz. Donde todos se divierten, sobre la que todos se divierten. Hay que sacarla y hay que sacarla de raíz, y sacarla de raíz es a través de una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, concentrada única y exclusivamente en el asunto de la justicia. Bueno, y hay que ganar tiempo, hay que hacerlo. Pero para eso se necesita un liderazgo del gobierno. Si el gobierno toma la decisión de hacerla, seguramente esto sale adelante y sale adelante muy rápidamente, porque además el país, la sociedad lo necesita. Es que el escándalo es aberrante. Ver uno a los magistrados, a los presidentes de la Corte. Ayer le estaban haciendo imputación de cargos a un expresidente de la Corte Suprema porque había pedido un soborno de $7 millones a un corrupto exgobernador de un departamento colombiano. Y es de todos los días, todos los días. Algún día tendrán que hacerlo, yo creo que va a ser más temprano que tarde. Mira, si el Perú, que no es un país muy distinto de Colombia, que tiene un per cápita más o menos como el de Colombia, que no tiene una tradición democrática como la de ustedes no tienen un golpe militar desde Rojas Pinilla, ¿no es cierto? Eso ha pasado muchas décadas. Eso fue una dicta blanda, la de Rojas, tampoco fue nada... Bueno, pero lo que quiero decir es que... No hubo ruptura constitucional, democrática. Quiero decir, en el Perú hay una justicia más o menos independiente que funciona con bastante eficacia. A veces se excede. Pero es admirable en la región.
para los estándares de la región. Para los estándares de la región, ¿me explico? Sí. Entonces, a veces uno dice, bueno, aquí quizás se ha propasado un poquito, pero la gente que recibió dineros de Odebrecht y que no hizo el uso debido de ellos ha terminado presa. Como debe ser. Además. Como debe ser. Entonces, ¿por qué eso puede ocurrir en mi país y no en el tuyo? ¿No? Si no se hace una constituyente, jamás veremos una retirada pacífica de esa meretriz. Sí. Así Hay que de fácil. retirar a la meretriz. Así de fácil. Bueno, presidente Uribe, desde acá le mandamos un gran abrazo. Sepa que estamos con usted, que lo seguimos queriendo y admirando mucho. Gracias, Ernesto, por venir. A ti, Jaime, por esta invitación. Siempre es un placer. Eres un campeón. Sigamos conspirando, ¿no? Pero por supuesto. Que algún día me meto en política y yo quiero que estés siempre ahí cerca de mí, por favor. Yo no sé si me den permiso. La señora Olga, hay que pedirle permiso. Un Muchas aplauso para Ernesto Yamure. Gracias. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos.